Es mentira que tengamos años debatiendo lo que se plantea en esta contrarreforma. Es mentira que el objetivo no sea la privatización. Esta propuesta es radicalmente privatizadora, que combina lo peor de la iniciativa de Enrique Peña Nieto y lo peor de la planteada por el Partido Acción Nacional. Marginaron a la izquierda de este dictamen porque nosotros siempre planteamos que para una reforma energética no era necesario cambiar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Dictaminaron marginando a la segunda fuerza política del país. Dictaminaron en secreto, evadiendo la consulta popular. Desde el nacimiento de México como nación independiente en 1821, la existencia y la supervivencia de nuestro Estado nacional ha estado en riesgo en varios momentos. Hoy es uno de esos momentos. México está en peligro con la intención del PRI y del PAN y el gobierno de Peña Nieto de reformar los artículos constitucionales para entregar nuestro sector energético a los grandes intereses transnacionales. En 1848, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, nuestro país perdió el 55% de su territorio nacional ante el poder de las armas y la política expansionista de los Estados Unidos. Para que esta tragedia sucediera, se tuvo que conjugar un Estado mexicano débil y una élite política incapaz, mediocre y totalmente ajena a los sentimientos populares. Su más patético ejemplo fue Antonio López de Santa Anna, seguramente inspirador y guía de quienes hoy pretenden enajenar por cuentas de vidrio la soberanía económica y energética de nuestra nación. La Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX, logró derrotar la dictadura porfirista y sus políticos entreguistas y a la oligarquía terrateniente. La Revolución Mexicana conformó un nuevo pacto social plasmado en la Constitución de 1917. Esa Constitución consagró en su artículo 27 la propiedad originaria de la nación sobre sus recursos naturales. Esa Constitución costó más de 1 millón de vidas de mexicanas y mexicanos. Es la que pretenden liquidar hoy los dignos herederos de Santa Anna y del porfiriato. Con base en ese artículo 27, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Hace 75 años, con esa decisión histórica, México reafirmó su soberanía económica y política. Nuestro país sentó las bases para su desarrollo hasta nuestros días. El general Lázaro Cárdenas y su generación pudieron enfrentar los intereses de las compañías petroleras extranjeras, vencieron los embargos, superaron la ruptura de las relaciones diplomáticas con las principales potencias de ese momento, hicieron valer las leyes y nuestra soberanía. Fue el presidente Adolfo López Mateos quien en septiembre de 1960 nacionalizó la industria eléctrica. Un mexiquense nacionaliza la CFE y un mexiquense la privatiza. Lo que hoy se pretende hacer en este Senado por los oligarcas y sus dos partidos es una contrarreforma conservadora, es una regresión, es matar la herencia de quienes han forjado con su lucha, con su ejemplo, con su trabajo y con su vida un México con soberanía, con igualdad, con desarrollo, con dignidad. Las decisiones de los presidentes Cárdenas y López Mateos nos han dado identidad, seguridad, viabilidad como nación y sobre todo independencia y soberanía por más de 75 años. Lo que hoy pretende Peña Nieto es regresarnos al pasado, es convertirnos en neocolonia, es negar nuestra historia, pero no lo vamos a permitir. Vamos a dar la batalla con el pueblo de México para defender el interés nacional, por defender a México, a nuestra patria. No vamos a acatar
las imposiciones. Nuestro grupo parlamentario ubica temas de enorme preocupación, como la entrega del petróleo, el gas, la electricidad a empresas transnacionales. Para eso están modificando el 27 constitucional, llegan al extremo de plantear en el quinto transitorio que las empresas podrán registrar para efectos contables y financieros sus contratos o asignaciones y sus beneficios esperados. Van a permitir que la reserva petrolera se convierta en parte de los activos de las empresas transnacionales, van a bursatilizarlos, y esto constituye una de las más graves amenazas a la soberanía nacional. Como el desmantelamiento de Pemex y la CFE, se plantea la existencia de empresas productivas del Estado para que éstas, en asociación con particulares, sean las responsables de las áreas estratégicas de exploración y extracción del petróleo y los hidrocarburos, líquidos, sólidos o gaseosos, en sustitución de los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Subrayo, en sustitución de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, las empresas que le costaron a este país, que a pesar de sus errores, de graves casos de corrupción e ineficacia, son empresas públicas de todos los mexicanos y ahora quieren desmantelarlas. A Pemex le dan 5 años de vida en un régimen de transición y a la CFE le dan 12 meses para su desaparición. Por si fuera poco, en el párrafo 4 del 28 constitucional se propone la reforma posibilita la existencia. Voy a saltarme ese párrafo. 3. El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel. Fue una gran mentira que le contaron a la población que fue con reforma energética, que con esta reforma energética van a disminuir esas tarifas, y sucederá exactamente lo contrario. En el transitorio 11 se establece que el Ejecutivo Federal propondrá al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados. En otras palabras, el libre mercado va a marcar los precios de estos servicios. También nos preocupa el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. De manera subrepticia, en el artículo 7º transitorio se abre el tema de los tratados internacionales y acuerdos comerciales y se elimina así la cláusula petrolera que excluía a este sector del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nos preocupa que se confirma el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de las empresas transnacionales, porque se establece una expropiación automática. Esto es un verdadero atentado a la propia historia y a las comunidades. Nos preocupa que se crea un fondo petrolero a la medida de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. Es el establecimiento de un mecanismo de estabilización macroeconómica en manos de los tecnócratas que han llevado a nuestro país a la actual situación. El manejo de este fondo petrolero, según el artículo 14º radicará en un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario, pero el control será claramente, directamente del secretario de Hacienda. No es un fondo petrolero con autonomía de gestión ni administrativa. Es la renta petrolera la que queda en manos de la Secretaría de Hacienda para repartirse como botín en este capitalismo de compadres que se impone cada sexenio. Con la renta petrolera manejada en forma oculta y discrecional, comprarán de nueva cuenta la presidencia de México a quienes quien sea el candidato de las petroleras internacionales. La contrarreforma energética
se hace para que capitales nacionales y extranjeros realicen negocios con los recursos naturales que son de la nación. Todos los países del mundo van en el sentido de proteger su soberanía y seguridad energética. Solo México, solo nosotros vamos en el sentido contrario. Están pensando en darle certeza jurídica a las élites económicas nacionales y extranjeras, las mismas que han salido beneficiadas con todas las anteriores privatizaciones y que se han privatizado ya 2,000 empresas paraestatales. Y los beneficiados no han sido la mayoría de los mexicanos ni la economía nacional, sino una minoría de supermillonarios, amigos de Carlos Salinas y de sus sucesores que figuran en las listas de los hombres más ricos del mundo. Ahora no se trata de desincorporar, se trata de desincorporar la joya de la corona, nuestra economía y nuestra historia. Se trata de disfrazar la privatización de Pemex con el argumento de la falta de capital, de su ineficiencia o la falta de tecnología. Solo se resuelve abriendo, dicen, nuestro sector energético a las petroleras privadas. Nosotros vamos a evitar que se concrete el principal atraco de todos los tiempos. La mayoría de los defensores de la reforma energética de Peña Nieto, en especial de los exdirectores de Pemex y los extitulares de la Secretaría de Energía, trabajan para las consultoras extranjeras vinculadas al sector energético o directamente con las transnacionales Repsol, Schlumberger, Exxon y Chevron. Ni uno solo de los directores recientes de Pemex han dejado una herencia de transparencia, eficacia y combate a la corrupción. Por el contrario, la corrupción en Pemex se ha disparado en los últimos años y en especial durante los 2 sexenios de la alternancia con el PAN. La corrupción, el saqueo, la ineficacia de los gobernantes es la causa de que no pueda aprovecharse la renta petrolera como puntal de desarrollo. Vamos a votar en contra de un proyecto de dictamen que tira por la borda 75 años de construcción de nuestro Estado nacional y la enorme oportunidad que la naturaleza le dio a México de tener recursos naturales para despegar como potencia energética mundial, y quedamos postrados ante Estados Unidos por la visión nimia de los gobernantes y su actitud lacayuna ante los poderes económicos extranjeros. La historia nos va a juzgar. Hay quienes pretenden seguir el ejemplo de Santa Ana, de los conservadores y reaccionarios como Tomás Mejía y Miguel Miramón, de Porfirio Díaz, de Huerta y sus golpistas. En esta ruta van a terminar en el basurero de la historia y en las crónicas de la ignominia. Nosotras y nosotros en el PRD vamos en otra senda. Sabemos lo que somos y a dónde vamos. Marchamos por la ruta y el ejemplo de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Andamos con el estandarte de los héroes de Churubusco y del batallón de San Patricio. Retomamos el ejemplo de Juárez y de los liberales del siglo XIX. Asumimos la congruencia y la rectitud de los Flores Magón, de Villa y de Zapata. El espíritu y el ejemplo del presidente Lázaro Cárdenas del Río está aquí a nuestro lado, codo con codo, en la defensa del petróleo, de nuestra soberanía, de nuestra libertad, de una patria democrática, digna y soberana por la que seguiremos trabajando. La patria es primero. ¡Que viva México! ¡Que viva el pueblo de México!